Manuel de Jesús Quintero Mesa, candidato del PT por el Distrito 01 local, declaró que el crédito y la comercialización para el campo son los ejes que impulsará una vez a su llegada al Congreso. ¿Qué tengo que atender primero? Escogería dos: el crédito y la comercialización. Si no hay esas dos vertientes que estén definidas para los productores, todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás es incertidumbre, es falta de rentabilidad, es desorganización y al final del día son pérdidas para los productores. Entonces, yo lo comparo como un ferrocarril que lleva una máquina atrás y una máquina adelante. La máquina de atrás que va empujando es el crédito para el campo y la máquina de adelante que va jalando es la comercialización. Son los dos temas que el sector agropecuario yo empujaré varias propuestas en el Congreso del Estado para que atendamos a los productores con dos vertientes de presupuesto. El primero, presupuesto estatal, que esté definido, que esté muy eficientemente asignado para estos temas, pero sobre todo que sirvan de llave o de palanca para atraer presupuesto federal, que es donde está la mayor bolsa. Si el gobierno federal no ve que el gobierno del estado presenta iniciativas, propuestas y aporta recursos, pues voltea hacia otra entidad para implementar algún mecanismo especial de apoyo para los productores, sean trigueros, sean algodoneros, sean de maiceros o ganaderos. Entonces, el presupuesto local debe ser para atender cosas locales, pero también para atender o abrir la llave, la puerta para el presupuesto federal. En eso trabajaré con varias iniciativas que conozco. Tengo experiencia en el campo en diferentes temas de comercialización y de crédito, y son los dos temas que más apoyaré yo como propuestas en el Congreso. El tema de financiamiento para el trigo, factor sensible para los productores, Quintero Mesa señaló que lo primero es que los agricultores tengan crédito independiente. Por ello, se manifestó en contar con una financiera eficiente y bajos intereses, así como hacer que las empresas valoren el trigo mexicalense. El productor depende de quien le da el crédito para sembrar. Y a esa persona o empresa o entidad le debe la cosecha. Desde el momento que toma un peso para el crédito, ya la cosecha ya no es del productor, es de quien le va a comprar. Entonces, por eso digo que lo primero que tenemos que hacer es que el productor tenga un crédito independiente. Por eso estoy a favor de lo que presentan los productores de generar una financiera. Yo fui director de la financiera rural en dos regiones del país, en el norte y en el sureste, hace poco tiempo, en el gobierno. Y sé cómo se puede hacer eso. Sé que puedo traer en intermediarios financieros, sé que podemos hacer propuestas al gobierno local y a mis compañeros diputados federales del PT para que la suban al gobierno federal para generar nuevamente una financiera que sea eficiente, con bajos intereses y que sea muy ágil esto. Ahora, es la vertiente del crédito, de la comercialización. De la comercialización, la empresa que quiera trigo debe pelear por él. La empresa que quiera trigo debe hacerlo sobre pedido. La empresa que quiera trigo debe valorar el valor nutrimental, la calidad del trigo del Valle de Mexicali. Sabemos que si traen el trigo de otros lugares, de Estados Unidos sobre todo, pues las bases de comercialización, que es el gasto que se emplea en flete, en importaciones, en almacenaje, en gastos financieros, que lo conocemos como bases de comercialización, eso anda alrededor de los $55. Entonces, pueden traer trigo de otras partes en Estados Unidos, mayoría será trigo grupo 2, que no es el que necesita la industria, lo usan para mezclar con el trigo de Mexicali para hacer más volumen de trigo. Es un trigo que no tiene suficiente proteína porque la mayoría es con lluvia de temporal, entonces realmente lo traen para mezclas del trigo de Mexicali. Entonces, en primera instancia, tendríamos que gestionar que las empresas que quieran trigo de Mexicali valoren realmente el trigo de Mexicali. Usan como referencia, y ojo, la palabra referencia significa que lo toman como una especie de referencia, pero no es el precio que debe quedar. El precio que debe quedar es el valor que tiene el trigo, ya aplicándole todos los costos que tendríamos y más costos, porque ya dije que traerlo de otro lado, pues es un trigo de mucho menor calidad. Tienen que mezclar con nuestro trigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que las empresas valoren realmente el trigo de Mexicali. Eso se puede hacer, tiene que ser negociación, pero otra cosa, cuando empresas ven que hay competencia por nuestro trigo, entonces se van a preocupar porque se pueden quedar sin trigo de Mexicali.
Otra cosa es que tenemos que abrir más la cancha para más competidores que compren trigo de Mexicali. Eso es algo que yo voy a promover también. Tenemos conocimiento de empresas que compran trigo en diferentes lugares del país y en otros lugares del mundo, que podemos hacer alguna gestión para que los productores tengan encuentros con ellos. Gestión y asignación de presupuesto. ¿Cómo va a ir un grupo de productores a Italia o al norte de África a tener un encuentro directo con los compradores de allá que se han llevado nuestro trigo de exportación en algunos años, si no tienen ni para sembrar sus 20 hectáreas? Tenemos que asignar desde el Congreso del Estado un presupuesto etiquetado para que el gobierno del Estado financie o apoye ese tipo de entrevistas allá en el lugar donde están los compradores. Tenemos que salir a buscar compradores. Si los compradores de aquí no son suficientemente buenos o se pasan de vivos en base a precios de referencia que ya hemos visto cómo se hace, tenemos que ir por más competidores. El mercado hay que abrirlo más. En cuanto al algodón, el candidato por el PT al Distrito 01 local señaló que el gobierno debe ser un ente participativo en donde haya más compensaciones para los productores de la fibra como compras consolidadas. El algodón, otra vez, es una pena que en este ciclo primavera-verano sea la menor cantidad de algodón sembrado que yo recuerde desde el problema de la mosquita blanca, cuando nos pegó la mosquita blanca en 1993. Entonces, está pasando algo. Tenemos que darle vuelta al esquema que hay ahorita. Tenemos problemas, son internacionales, son los ingredientes, por ejemplo, el tipo de cambio no nos ayuda, pero también puede haber estímulos. Otra vez, volvemos a la participación del gobierno. El gobierno tiene que ser un ente participativo y promotor de la siembra de los cultivos más rentables. El algodón en Mexicali tiene mucho potencial, por eso había tantas hectáreas. Fuimos un rancho algodonero de más de 180,000 hectáreas. Ahora con las tecnologías que hay transgénicos, se puede cosechar mejor, con menos contaminación al ambiente, porque se usan menos insecticidas para las plagas. Entonces, creo que además de que es un tema internacional del precio, también puede haber compensaciones para los productores. Las compensaciones pueden ser en dos ramas o carriles. Uno, en los costos de producción. Ahí podemos gestionar recursos para compras consolidadas de los insumos, sobre todo la semilla y el fertilizante, que es lo más costoso, pero también podemos hacer pool para venta del algodón. Entonces, otra vez lo mismo, atacar por los dos flancos, ¿no? El costo de producción y el precio final de venta, es lo que vamos a trabajar. Pero todo esto se detona entre los productores y también el gobierno. El gobierno tiene que estar más consciente, más eficiente, más asertivo en las políticas que aplica en el campo. Hasta ahora en el gobierno local eso ha fallado rotundamente en esta administración. Nosotros vamos a participar en el Congreso del Estado asignando presupuesto. Espero que no nos baten en eso, en el presupuesto de egresos del 2025 del gobierno del Estado. Y vamos a trabajar los 3 años en ese sentido. Y repito, interactuando con nuestros compañeros legisladores federales para que también allá en el Congreso Federal, en el presupuesto de egresos 2025, se asignen este tipo de presupuestos y estímulos.